En una tierra antigua, donde el sol dorado besa el desierto y los vientos susurran secretos de los tiempos, nació un hombre llamado Job. No era un hombre común. Su vida era un testimonio vivo de justicia, rectitud y devoción profunda a Dios. Era rico en bienes, rodeado de familia y respeto, y conocido en toda la región como un ejemplo de integridad inquebrantable. Pero la verdadera historia de Job no está en sus riquezas, sino en la tormenta invisible que desataría su fe y marcaría para siempre la comprensión humana del sufrimiento, la paciencia y la esperanza. En este relato épico, recorreremos la vida de un hombre que enfrentó la prueba más dura que un alma puede soportar. Un hombre que, ante la pérdida, la enfermedad y el abandono, mantuvo una confianza que desafió los límites de la comprensión humana. Esta es la historia de Job, un héroe antiguo, un hombre de fe, cuya vida y palabra resuenan todavía como un faro de luz para todos los que sufren y buscan entender el propósito de la prueba divina. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Hijo de una familia temerosa de Dios, Job nació en una época antigua, cuando los patriarcas aún caminaban sobre la tierra. De joven, ya se destacaba por su corazón recto, su temor del Señor y su rechazo al mal. Su alma era como un altar vivo, y su palabra era tan firme como la roca. Nadie podía negar su integridad. Con el tiempo, Job fue bendecido con una inmensa riqueza. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. A eso se sumaban numerosos criados, y una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas, fruto de su matrimonio con una mujer de la misma tierra. Sus hijos vivían alegres, celebraban banquetes y compartían juntos, mientras Job ofrecía cada mañana sacrificios por si acaso alguno de ellos hubiese pecado en su corazón. Era conocido como el más grande entre todos los orientales, no solo por sus posesiones, sino por su justicia. Era un hombre irreprochable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus palabras consolaban a los afligidos y sus manos levantaban al caído. Los pobres lo bendecían y los huérfanos encontraban en él protección. El mismo Ezequiel lo menciona junto a Noé y Daniel como modelo de justicia. Pero mientras Job prosperaba en la tierra, en el cielo se tejía una conversación misteriosa que cambiaría su vida para siempre. Un día, cuando los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, vino también con ellos el Satán, el acusador, y el Altísimo le preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y así comenzó un diálogo que desataría la prueba más terrible jamás registrada para un hombre justo. En los altos cielos, donde los ángeles entran en presencia de Dios y la luz es eterna, ocurrió un encuentro misterioso que ningún hombre podría imaginar. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció también el Satán, el acusador, vagando por la tierra. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella, respondió el Satán. Entonces Dios, con el orgullo de un padre por su hijo más fiel, dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el acusador sonrió con astucia y replicó: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido por todos lados, a él, su casa y todo lo suyo? Has bendecido la obra de sus manos, y sus ganados se han multiplicado por toda la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu rostro. Entonces el Señor respondió: Todo lo que posee está en tu poder, pero no extiendas tu mano contra él. Y el Satán se retiró con permiso divino, no para destruir, sino para probar la fe de aquel siervo justo. No pasó mucho tiempo hasta que la desgracia descendiera como una tormenta sobre la casa de Job. Un día, mientras sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor, un mensajero vino corriendo y le dijo: Los bueyes estaban arando, y las asnas pastaban cerca, cuando vinieron los sabeos y se los llevaron,
y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Aún hablaba, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para contártelo. Y otro vino y dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, matando también a los criados. Solo yo escapé para contártelo. Pero lo peor aún no había llegado. Mientras el último hablaba, vino un cuarto mensajero, con el rostro pálido y la voz rota. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un gran viento vino del desierto, golpeó los 4 ángulos de la casa, y la casa cayó sobre ellos. Murieron todos. Solo yo escapé para contártelo. El mundo de Job se vino abajo en un solo día. Sus bienes, sus siervos, y lo más precioso de su vida, sus hijos, se habían perdido para siempre. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayó en tierra, y adoró. Y dijo con voz temblorosa pero firme: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni profirió insensatez contra Dios. Pasaron los días, y una vez más los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Y otra vez, entre ellos vino el Satán, como sombra que se arrastra por la tierra. El Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Pero el Satán, incansable, respondió: piel por piel. El hombre da todo lo que tiene por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. Y el Señor le dijo: está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces el Satán se retiró, y golpeó a Job con una llaga maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Una enfermedad atroz cubrió su piel de úlceras, pudriendo su carne y llenando su cuerpo de dolores insoportables. Job, el hombre que antaño se sentaba entre los sabios, ahora se sentaba en un montón de ceniza, rascándose con un pedazo de teja. Su figura era un espectro del hombre que había sido. La ciudad lo miraba con espanto. Sus criados se alejaban. Sus vecinos lo evitaban. Los niños lo despreciaban. Hasta su aliento le era repugnante a su esposa. Y fue ella, la única que le quedaba, quien con voz amarga le dijo: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió con serenidad profunda: hablas como una mujer necia. ¿Acaso vamos a aceptar de Dios solamente lo bueno, y no lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. La noticia de su sufrimiento cruzó desiertos y montañas. 3 amigos suyos, hombres sabios y piadosos, vinieron desde tierras lejanas para consolarlo: Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Naamat. Cuando lo vieron de lejos, apenas pudieron reconocerlo. Lloraron en voz alta, rasgaron sus mantos, y echaron polvo sobre sus cabezas. Luego se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job no decía nada. Su alma estaba herida. Su cuerpo, quebrado. Su mundo, destruido. Pero su fe, aún resistía como la raíz que no se ve, pero no muere. El silencio de 7 días se quebró como una vasija caída al suelo. Job alzó su voz en medio de las cenizas, y maldijo el día en que nació. Perezca el día en que nací. Y la noche que dijo: un varón ha sido concebido. ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron rodillas y pechos que me amamantaran? Ahora descansaría, ahora dormiría en paz. ¿Por qué se da luz al desgraciado? Y vida al amargado de alma. No maldijo a Dios, pero sí expresó el misterio del sufrimiento. Clamaba por comprender, pero las respuestas no llegaban.
Entonces, uno a uno, sus amigos tomaron la palabra. Elifaz de Temán, el primero, habló con tono solemne. Tú has enseñado a muchos, has fortalecido manos débiles, pero ahora que te toca a ti, te impacientas. ¿Acaso el inocente perece? Yo he visto que los que harán iniquidad, cosechan aflicción. Acusaba a Job sutilmente, si sufres, es porque algo has hecho mal. Dios es justo. Pero Job respondió, oh, si se pesara mi dolor. Es más pesado que la arena del mar, ¿por qué me visitas así, Señor? Muéstrame mi pecado. Enséñame mi error. Bildad de Súa fue más directo. ¿Puede torcer Dios la justicia? Si tus hijos pecaron, Él los castigó. Pero si tú eres recto, Dios te restaurará. Y Job, herido, replicó, ciertamente, sé que Dios es justo. Pero, ¿cómo puede el hombre justificarse ante Él? Aunque yo fuera inocente, no podría responderle ni una entre 1000 razones. Él aplasta sin motivo, y no hay juez entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Sofar de Naamat, el más duro, habló con desprecio. Tus palabras son arrogantes. Si Dios te tratara según mereces, sería peor. Arrepiéntete y se te devolverá la paz. Pero Job, quebrado, gritó, vosotros sois médicos inútiles. Si al menos callaran, eso sería sabiduría. Yo clamaré a Dios. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Durante capítulos enteros, estos diálogos fueron como batallas de palabras. Job sostenía su inocencia, mientras sus amigos insistían en que el sufrimiento solo puede ser castigo. Y en medio del debate, Job lanzó su clamor más profundo. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de que esta piel haya sido destruida, en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. La esperanza no había muerto. Aún en la noche más oscura, Job tenía fe en un Redentor futuro. Los ancianos habían hablado. Sus palabras resonaron como truenos huecos, sin consuelo ni verdad completa. Y Job, en su agonía, había dejado al descubierto el misterio del alma humana ante Dios. Pero entonces, cuando el silencio volvió a caer como un velo sobre los 4 hombres exhaustos, una nueva voz se alzó desde un rincón de la ceniza. Era Eliú, hijo de Baraquel, de la estirpe de Ram. Un joven entre sabios. No había hablado antes por respeto a la edad, pero ahora, inflamado por la indignación, no pudo contenerse más. Eliú dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos. Por eso temía hablar. Pensaba que los muchos años hablarían con sabiduría. Pero el espíritu del Omnipotente da inteligencia al hombre, no solo la edad. Job, tú dices que eres justo y que Dios te ha fallado. Pero en eso has errado. Dios es grande y no rechaza al inocente. Él habla de muchas maneras, en sueños, en aflicciones, en el dolor. Corrige al hombre para salvar su alma del sepulcro. Tú no eres castigado sin causa, pero tampoco eres abandonado. Dios es justo y misericordioso. Y entonces, Eliú comenzó a exaltar la gloria de Dios, su poder sobre la creación, su dominio sobre el clima, los truenos, los cielos, las estrellas. Su discurso crecía como la tempestad que se acerca desde lejos. Y justo cuando sus palabras alcanzaban la cima del asombro, una tormenta comenzó a formarse. El cielo se oscureció. El viento sopló con fuerza. Los rayos comenzaron a caer en la distancia. Una voz se acercaba. No era ya la de un hombre. Era la voz del mismísimo Dios. Los cielos rugieron. El viento levantó polvo y los árboles se inclinaron. Truenos como tambores de guerra sacudieron la tierra. Y desde el corazón de la tormenta, Dios habló. No vino con ternura, ni con explicaciones lógicas. Vino con la voz del infinito, como el trueno de muchos océanos. ¿Quién es ese que oscurece mis designios? ¿Con palabras sin conocimiento? Álzate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me instruirás.
Y entonces, el Creador comenzó a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas, cuando salía impetuoso del vientre? ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Has entrado en las fuentes del mar o paseado por las profundidades del abismo? Una a una, Dios desplegó las maravillas de la creación. Habló del rocío, del hielo, de la constelación de Orión, del nacimiento de las crías de la cierva, del vuelo del halcón, de la fuerza del caballo, del estruendo del trueno, del poder del leviatán. ¿Podrás tú pescar al leviatán con anzuelo? ¿Podrás tú atarle la lengua con una cuerda? Cada pregunta era como un golpe de verdad. No era una humillación, era una revelación. Dios no le dio a Job un porqué, sino un quién. No le explicó el sufrimiento, sino que le mostró su presencia. Le enseñó que hay un orden más grande, un plan más vasto que el entendimiento humano. Y cuando Job escuchó toda la majestad de aquel que habla desde la tormenta, su alma tembló. Entonces Job respondió: yo sé que tú lo puedes todo, y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. No porque hubiera pecado, sino porque comprendió que había hablado sin entender. Dios no lo condenó. Al contrario, aceptó su respuesta con agrado. Pero los tres amigos, que hablaron sin verdad ni compasión, fueron reprendidos por el Señor. El torbellino se disipó, pero la presencia de Dios aún palpitaba en el aire. Job, cubierto de ceniza y llagas, seguía postrado. Su alma, ahora en paz, había visto a Dios, y eso bastaba. No necesitaba respuestas, había encontrado al autor de la vida. Pero el Señor aún no había terminado. Volviéndose hacia los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, les habló con severidad: mi ira se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado de mí con verdad, como lo ha hecho mi siervo Job. Tomad 7 novillos y 7 carneros. Id a Job, y ofreced un holocausto. Y mi siervo Job orará por vosotros. Dios, que conoce los corazones, reconoció la sinceridad de Job, y el error de sus amigos que, creyéndose sabios, habían juzgado sin misericordia. Los tres hombres obedecieron. Llevaron los sacrificios, y Job, aquel mismo que había sido despreciado, acusado, abandonado, oró por ellos con compasión. Y en ese acto de humildad y perdón, algo cambió en los cielos. Dice la Escritura: y el Señor restauró la prosperidad de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Dios no solo lo sanó, lo bendijo el doble. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido. Comieron con él en su casa, lo consolaron y le dieron monedas de plata y anillos de oro. El polvo fue barrido. Las cenizas se tornaron festín. El desprecio se convirtió en honor. Job, el varón probado, había vencido. El sol volvió a salir sobre la casa de Job. El polvo del sufrimiento fue barrido por el viento del favor divino. Y el hombre que un día se sentó entre cenizas, ahora se levantaba con honra. El Señor bendijo los últimos años de Job más que los primeros. Le fueron restituidos 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Sus campos reverdecieron. Sus siervos regresaron. Las tiendas se multiplicaron como en los días de gloria. Pero más aún, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, nuevos brotes de esperanza en el árbol de su vida. Los nombres de sus hijas fueron: Gemimá, día claro; Quesía, perfume de canela; Kerenapuk, frasco de belleza. Eran tan hermosas, que no había mujeres tan bellas en toda la tierra. Y lo más extraordinario, Job les dio herencia entre sus hermanos, un gesto revolucionario para su época, señal de que el corazón de Job había sido transformado por la experiencia divina. Ya no era solo justo, era compasivo, sabio y generoso. La restauración no fue solo externa, fue profunda, completa.
Job no olvidó el dolor, pero ahora comprendía la gracia. Y en esa nueva vida, Job vivió aún 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Un hombre marcado por el sufrimiento, y coronado por la fidelidad. Tras la restauración completa, Job se convirtió en un símbolo viviente de la fidelidad y la paciencia ante la adversidad. Vivió 140 años más, viendo crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. En esos años, se dedicó a transmitir su sabiduría, su fe inquebrantable y su comprensión profunda del misterio de Dios y del sufrimiento humano. Aunque había soportado dolores indescriptibles, Job jamás perdió su esperanza ni su confianza en el Dios que lo había sostenido. En el ocaso de su vida, Job reconoció que la justicia de Dios supera el entendimiento humano, y que la humildad es el camino hacia la verdadera sabiduría. Dijo: "El temor de Dios es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia". Su historia se convirtió en un legado para todos los pueblos, un ejemplo eterno de paciencia, integridad y fe. Y así, rodeado de su familia y en paz consigo mismo, Job enfrentó la última etapa de su peregrinación terrenal. Pasaron los años, y llegó el día en que Job, el hombre probado por el fuego del dolor y purificado por la fe, cerró sus ojos para siempre. Murió en paz, rodeado de su familia, de sus hijos y de sus nietos, habiendo vivido una vida larga, plena y marcada por la gracia de Dios. Su historia no terminó con su muerte. Fue escrita para las generaciones futuras como un testimonio de que la justicia divina trasciende la lógica humana, que el sufrimiento puede ser un camino hacia la humildad y la sabiduría, y que la fe es la luz en las noches más oscuras. Job dejó un legado de integridad, paciencia y esperanza, recordándonos que, aunque la vida nos ponga a prueba, Dios siempre está presente, sosteniendo y restaurando. Y así, bajo el cielo eterno que contempló su lucha y su victoria, el justo Job descansó, y su nombre se convirtió en sinónimo de fortaleza y fidelidad para todo aquel que sufre y persevera. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.